Mas então, eu sou time, quase faz 10 anos que eu moro na Holanda. Eu estudei estatística e economia, ciência política, mas alguns anos atrás eu comecei a trabalhar na farma, na biotecnologia também. E nos últimos 3 anos eu trabalhei na ciência veterinária e faz um pouco que eu comecei a trabalhar para Bayer Pharma. E daqui a pouco, desde setembro, eu também estou mudando de novo. Eu não quero deixar Amsterdão, onde eu moro, então vou começar a trabalhar como Tableau Consultant. Então, ontem eu recebi minha segunda vacina e não estou muito bem, então pode ser que eu vou mudar para inglês. As you wish. Your Portuguese, by the way, is amazing. E também faço jiu-jitsu, por isso eu falo, às vezes falo com sotaque carioca, porque eu acho que agora chegou o tempo para mostrar, porque eu sei que tenho 7 minutos, né? Eu também estou com Lily, a minha filha adotada, e por causa dela que eu estou falando sobre isso. Como eu trabalhava na ciência veterinária, eu trabalhava muito com Covid, com os laboratórios e também na minha soledade aqui durante o lockdown, durante a quarentena, eu adotei ela. Então, eu virei a tema. Eu virei mesmo a menina millennial, quem adotou um cachorro. Então, que eu vi que eu acho que vou mudar para inglês. So everybody thought that baby boom is going to happen during the quarantine. However, now the new data and the new statistics by the United States is showing that, and also in numbers, that millennials are spending, and most millennials are the age category between 80 and 94. It's also me, most of my generation, and what I see in the society, that we are adopting dogs and not getting babies. And why? There's so many reasons, but it could be money reason, especially babies are very expensive. But however, if you see average spending on dogs are also pretty high. And this is for small pooches. So we spend yearly almost 2,000 euros. It's in dollars. Also, I was looking into the statistics of childbirth, and the number of families without kids are growing, gradually growing. In 2000, this year in the US, it's over 50 million families that have no kids. And 10 years ago, it was 37 million. So it's a huge change that my generation or generation are not willing to take on parenthood and having kids. However, and also the birth numbers are this year so far, they are projecting that 3.6 million kids gonna born, and 10 years ago it was 4 million. So it's also the number of births are decreasing. However, what I saw in the numbers, and that the pet industry is growing, it's a huge business nowadays. And also there is a couple of companies like Petco or the laboratory IDEX where I used to work. Clinics, pet stores, they can't keep up their supply. Because during COVID, everybody was adopting dogs and pets and cats.
You see in this graph, you see that for 2021, it's projected to be $100 billion as the pet industry. Also, it's correlating to the number of the dogs in the US as well. It's growing crazily. And on the downside, that what I see in the pet shelters, that also after 1 year of the lockdown, 1/4 of the doggies, they end up back in the shelter. So that's an issue. And millennials, I saw a really nice data set about how the generations are spending money. For example, on holidays, actually the millennials this year, they were definitely spending an average $60 on the dog just for the holidays. And today, for example, I went to the pet shop and I spent 50 euros on my dog. I was like, girl, you're expensive. So but still, it's still not the same money that we would spend on the babies. But research papers say that doggies and pets are giving you more freedom than children nowadays, because pets don't need 24 hours surveillance. They cost a little bit less than babies. But also, on the other hand, I found it really interesting in research papers that having a dog is basically an entrance for motherhood or parenthood. So they are good trainers for the future. However, traditionally, millennials are really late in this business. And I think I ended my 7 minutes. Okay, just are you watching my screen? Ok, ahora sí, así empiezo en español. Entonces, voy a hablar sobre un poco de la introducción a storytelling con datos. Ok. Entonces, la orientación principalmente de la charla va a ser para información de negocios. Es como que principalmente la orientación. Entonces, muchas de las charlas, creo que tengo una orientación bastante como que la infografía o el periodismo. Es, digamos, que la aproximación principalmente, al menos de lo que tiene Koldus Baumer, que es la principal como que fuente para esta charla, es principalmente como data de negocios. Entonces, las preguntas pongan, bueno, sé que hay preguntas, no sé si en este caso también hay preguntas en español o en inglés. Y bueno, y una aclaración que no es contenido original como tal, es más bien una adaptación o combinación de dos principales fuentes, de Koldus Baumer, que es de Storytelling with Data o Storytelling con datos, y bueno, y Say with Charts de James Zelazny, que me parece que es muy bueno para definir el tipo de visual que tengo que realizar dependiendo del tipo de análisis. Que bueno, vamos a ver cómo va el tiempo. ¿Ya? Entonces, en el proceso de Storytelling with Data me voy a enfocar, tiene 5 pasos, 6 pasos en lo que es en el texto. En el texto le agrega la autora un 6º paso de pensar como diseñador, que justamente es como la parte mucho más visual y compositiva de lo que es un dashboard o lo que es un reporte. En esta charla me voy a enfocar por el tiempo, no sé si hace todo, pero voy a enfocarme principalmente en la parte de selección del visual, la limpieza o depuración de los datos y el enfoque. La parte de contexto, que es un poco más el tema del bocetado y el UX como un UX Research, las dejo como que por fuera, y la parte de la historia, que es más como que el lado de storytelling, también la dejo como que un poco por fuera, y voy a enfocarme un poco más en la parte de visualización, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí están los pasos. Voy a avanzar un poco más rápido. Bueno, y es una charla que está basada en un taller. Bueno, esta charla es basada en un taller que en su momento dicté en Udacity. En el taller, bueno, dura un poco más porque el taller lo realizo en Excel. Que es como que un extracto con las ideas principales. Entonces, en la selección de gráficos hay varios visuales, pero vamos a enfocarnos principalmente, como mencionaba, en
en un ambiente de una orientación de negocios, para lo cual primero, y esta es metodología de Jens Lasky, que recomiendo bastante su texto, es identificar el tipo de comparación que se va a hacer con la información, y dependiendo del tipo de comparación se selecciona el visual, se selecciona la forma o la gráfica. Entonces, como un primer tip, y que es bastante útil y que lo mencionan en algunos cursos de visualización de datos, es este estudio de Cleveland McGill, esta escala, que justamente mide la percepción frente a lo que es la percepción del ser humano con respecto a dar proporciones o a dar una aproximación numérica frente a una visualización como tal. Entonces, dentro de esta escala, según este estudio, ¿qué es lo que en breves rasgos, que nos señala? Es que para el ser humano es más fácil identificar posiciones en una escala común y posiciones en una distinta escala, que principalmente son los gráficos de línea. En una segunda preponderancia, lo que es longitudes, que es, los gráficos de columnas y de barras. Y finalmente, bueno, y en los últimos como que lugares es el tema de los ángulos de las áreas, que son principalmente el pie chart, los tree map. En volumen es como que los penúltimos, y al último está el tema de los colores, porque es difícil darle una valoración al color. El color sí es bueno, malo, neutro, pero no sé qué tan malo o qué tan bueno es. Y entonces, el primer paso es identificar la comparación. Como este es un enfoque principalmente de negocios, vamos a enfocarnos justamente en los tres primeros tipos de datos o de visualización, que son la parte de componentes, la parte de ítems o elementos y las series de tiempo. ¿Cómo se identifican estas tres series? Bueno, aquí están como que los términos que se pueden encontrar en la redacción o en lo que es la pregunta de negocios, pero principalmente componentes son los porcentajes de un total, ítems son cuando con un rango de elementos o elementos. Las series de tiempo es cuando yo quiero ver cambios en el tiempo o una evolución en el tiempo. Estos gráficos de aquí, a pesar de que Jens Lasky los explica, no los mete un poco por el tiempo, y una porque también el contexto principalmente es más estadístico. Se sale como que un poco del ámbito netamente de negocios, y son gráficos que, si bien sí se usan, no son tan comunes. En el ámbito de negocios, estas de aquí son como que lo más común que se puede emplear. ¿Cómo se selecciona el gráfico? Esta es como que una matriz resumida, que justamente me da una orientación dependiendo de qué análisis, si es análisis de componente, qué gráfico utilizo. Entonces, básicamente, para análisis de componentes, para análisis de ítem, se recomienda lo que son las barras, y para las series de tiempo, lo que son las columnas y los gráficos de líneas. Hay otros modelos mucho más complejos que sí los pueden encontrar en internet, que justamente es como que abren el abanico de opciones, y son como que modelos más complejos, como para ya entrar en un ámbito más de infografías o de visualizaciones también estadísticas, que sí hay 6 modelos un poco más complejos que nos ayudan, que son como unas guías. No diría que son como reglas 100%, pero sí son como una guía, una orientación para saber qué gráfico utilizar en cada ocasión. Voy a comenzar a ver brevemente cada uno de los tipos, entonces, y las recomendaciones que justamente para el manejo de los gráficos. En el tema de ítems o elementos y de componentes o partes de un total, se recomiendan los gráficos de barra y no los de columna. ¿Por qué? Porque da más espacio para poner los nombres de las categorías. En un gráfico de columna quedan como todas apretujadas. Y segundo, siempre se recomienda como que hay un orden. Generalmente se recomienda que hay un orden como que de mayor a menor, que ayuda como para identificar las prioridades. De allí, en los gráficos de series de tiempo, hay dos opciones, las columnas y las líneas. Las columnas se recomienda cuando son pocos puntos de datos, y generalmente un solo tipo de datos, y son pocos puntos o son pocos elementos de tiempo. Yo diría que máximo hasta 12 cuando se hacen análisis mensuales. Y en el caso de las líneas es más recomendable cuando hay muchos puntos, cuando son más de 12 puntos. Y la diferencia entre el uno y el otro es que aquí ayuda a ver como que el nivel es importante, la altura es importante, el valor, mientras que en la línea es importante cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Por ende, en el gráfico de barras es importante y se recomienda que parta desde cero, mientras que en los gráficos de líneas no es necesario que parte el eje desde cero, porque no me interesa ver el volumen total o el valor como tal, sino cómo va evolucionando. Y algo que, bueno, se recomienda hacer ese tiempo es, bueno, que si son muchos datos tampoco no se hagan mucho, porque se hacen como que estos gráficos de espagueti o de fideo, de tallarín, que generalmente cuando sean muchas variables se recomienda que se hagan comparaciones por pares. Máximo unos 4 o 5 elementos es lo normal,
que puede manejarse justamente en este tipo de gráficos. Porque si no se hace como que un merequetengue, es una mezcla. De allí, entre las recomendaciones que sugiere evitar, que aquí no voy a demorar mucho porque se suele hacer algo, está el tema de los PI, igual les queda el material. Bueno, yo creo que sí les comparten, igual yo les pasaría ahí las diapositivas acá. Se prefiere evitar lo que es los gráficos de PI de donuts porque es difícil para nosotros, para la percepción, identificar las valoraciones por áreas o por ángulos, y se prefiere los que son gráficos de barra. Evitar los gráficos en 3 dimensiones, por el tema de que si es que la tercera dimensión no agrega un valor como tal, hace más difícil el entendimiento del visual. Y bueno, los gráficos de doble eje también, porque añaden mucha carga cognitiva al tener que ver de un eje y partir al otro. Generalmente lo que se recomienda es, bueno, evitar los ejes, etiquetar directamente, o en su defecto hacer 2 gráficos uno encima de otro. Es como una de las recomendaciones para esto de aquí. De allí, en la limpieza de datos, en la depuración, básicamente es manejar lo que son algunos principios fundamentos de diseño o de UI, o más de UI, de User Interface, para evitar la carga cognitiva y hacer mucho más fácil comunicar el mensaje. Yo he como que resumido un poco los pasos, sobre todo para una aplicación cuando hace un gráfico, a veces en Excel o Power BI. ¿Por qué? Porque los gráficos default, digamos, que no vienen con estas reglas implementadas, sino que vienen a lo que más o menos quiere Microsoft que salga. Entonces, entre los pasos está primero remover el borde, que es el borde del visual, remover las líneas de guía, que son las que se agregan en el fondo, remover los marcadores, si es que existen, por ejemplo, los gráficos de línea, que son los puntos que marcan cada una de las, como que de las variables. Limpiar las etiquetas de los ejes, remover decimales, poner abreviaciones cuando sea posible, y remover ejes numéricos si es que se va a etiquetar directamente, que se recomienda justamente en el quinto paso poner las etiquetas directo en cada uno de los puntos. Bueno, y finalmente aplicar el color de forma consistente, que eso va con el siguiente paso, que también es el tema del enfoque. Vamos a ver el enfoque, que básicamente es tratar de llamar la atención o guiar la atención del usuario en aquello que yo quiero que el usuario vea, y que no quede en él elegir en qué enfocarse. O sea, voy a perder, que a veces el usuario se pierde en el gráfico, se pierde en el visual. Entonces, una de las guías, que bueno, lo uso bastante de criterio, es cuando veo un dashboard o cuando veo un visual, ¿qué es lo que veo primero? Entonces, lo ideal es que lo primero que vea sea justamente aquello que el usuario, yo quisiera que visualice, yo quisiera que el usuario se enfoque. Entonces, pues en este visual que tiene como que muchas categorías y tiene un orden, digamos que si bien es cierto el usuario se orienta por el orden, podría ser que yo como visualizador, como reporteador, como analista, quisiera que se enfoque en una parte específica. Y en eso es lo que yo uso el color. Yo puedo usar el color de tal forma de darle a lo que no es relevante un tono neutro y enfocar en lo que quiero que se enfoque, como así mismo, bueno, o como así mismo también hacer una diferenciación entre distintas categorías y dentro de esas categorías agregarle un enfoque que quisiera que el usuario vea. Entonces ayuda a diferenciar categorías, diferenciar grupos dentro de la data y asimismo a enfocarnos en qué elementos yo quisiera que el usuario se enfoque más. Bueno, aquí vamos a ver una aplicación un poco de lo que es enfoque. Este es como que partiendo de un ejemplo que justamente está directo del texto de Colnus-Baumer, que justamente es partir de un gráfico default como tal, y cómo es el proceso para ayudar a hacer como que reforzar el énfasis, es primero llevarlo todo a neutro, dejarlo como que sin colores como tal. El color neutro que utiliza Colnus-Baumer es el gris. Luego, hacer un énfasis en el visual que yo quiero que se enfoque como tal el análisis, que en este caso son las procesadas. Luego, añadir valores, pero en los valores tengo que darme cuenta, en este punto justamente tengo que hacer énfasis y puedo usar distintos elementos o distintos atributos como para dar énfasis. Entre ellos, el color, que es el que se usa aquí, puedo usar el tamaño o el tono como tal, ya sea de la línea o de la barra. Depende del visual que sea. Y finalmente finalmente en este paso añadir lo que son los valores, que luego, ¿qué es lo que hago? Mantener solamente los valores de aquellos datos que quiero que se enfoquen. Porque en este análisis, que era un caso de que salió un colaborador y justamente a partir de la salida de un colaborador en mayo,
el proceso como tal tiene como un delay o tiene como una brecha que no pueden ser atendidas las solicitudes, yo quiero enfocarme en qué es lo que quiero que vea el usuario o qué parte yo quiero que el usuario visualice como tal. Eso es lo que yo consigo con estas como que reglas o guías. Finalmente, bueno, poner ya unos ejemplos como tal, que ya me perdí en qué tiempo estoy, pero son como que ejemplos como tal que de lo que yo he visto o de lo que he manejado en la práctica, que es justamente pongo a la izquierda el gráfico como que es default o el gráfico original como tal en Excel, y en el lado derecho como que el gráfico más limpio, justamente aplicando las guías o aplicando los lineamientos que justamente recomienda Colnos Baumer. En este caso es un gráfico de evolución. Entonces el lado izquierdo es el gráfico default que me bota Excel y al lado derecho ya un gráfico editado. Aquí a continuación un gráfico de componentes o de partes, que lo más común es usar el gráfico de Py, y acá usando un gráfico como tal de barras. Y finalmente un gráfico de asimismo de elementos, de un ranking como tal o de conocer los montos o las cuantificaciones de ciertos estatus de envío, de despacho de productos. Bueno, acá con la aplicación un poco más del enfoque, como para ver unos pocos ejemplos de estos principios aplicados ya a casos ya un poco, digamos, a casos ya más reales, que los he construido como para justamente dar y explicar estos tópicos de visualización de datos y depuración de los visuales. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía. Y bueno, que el libro de Colnos Baumer lo recomiendo bastante, que ayuda mucho justamente para el tema de la elaboración de los visuales y de dashboards y de reportes. Hi everyone, my name is Bridget Hanna. I'm a designer applying my degree and background in psychology and my master's in communication design by concentrating on interactivity between people and design. So, today I'm talking about blob maps. What is a blob map? Essentially an exploration of the relationship between human behavior and our environment. Blob maps were born from the idea of wanting to understand how we organize and interpret space on a very abstract, illogical level. So you think about your childhood home, what memories come to mind? What overall feeling do you have? Even further, what was the significance of each room inside this home? What did that space mean to you? Now, if you think about a city, there's specific places and urban settings that you're attracted to. Have you thought about why that is, or if other people feel the same way about that place as you do? So the idea behind blob maps began as an exploration of current traditional wayfinding systems. Currently, space is communicated to us in the form of maps, GPS location, signage, or wayfinding, and it's completely mindless. We really don't have to think about space. These systems do all the work for us. The physical landscape has been interpreted, designed, and regurgitated in these forms for a very, very long time, and we just don't question it. However, space is much more complicated. It's not just point A to point B. It's not following a route on Google Maps. It's much different in real life. Not only are we being bombarded by sensory information, so sights, sounds, smells, emotions, social cues, but we also find ourselves in this perspective battle when switching between the 2D bird's eye view, this blue dot on a map, and then real-time ground level navigational decision making. Blob maps instead are how we see and remember spaces in our own minds versus traditional maps communicating a place to you. There's a shift in this understanding space from a cognitive point of view to behavioral, which is often taken for granted. So how do we process spatial information on a more human level? We piece together our environment like a quilt of memories, and it's called place attachment. For example, if you had your first espresso in Italy, in a small cafe in a train station, you're in Florence. When you recall that memory, it's associated with that specific zone in Florence in your mind. So blob maps instead are an abstract interpretation of a place, such as a city, made by participants with clay forms. Why clay? I needed to get a better understanding and feedback of our logical organization of a place. During my research, I found a strong argument for tactile, non-lingual communication, how effective it is at
eliciting information. In an attempt to create an impartial as possible canvas for a blob map, I provided an extremely minimal map of cities with basic landmarks for orientation purposes. Then clay forms or blobs are used to represent a participant's personal interpretation of what areas of that place are familiar or significant. The prompt is to use clay to portray your personal connection to a physical place. So after collecting more blob maps, I began to see patterns among participants, where the location of a blob map varied between participants as well. Familiarity played a role in how confident participants were in forming blobs. The participant on the right created a blob map of a place he had never been to before, resulting in less contact and deliberation and blob formation. And in regards to the actual content created, from what I observed, people repeatedly depicted significant places, people, sensations, and city structure. I analyzed how participants used color, shape, dimension, touch, relativity in their blob maps. So for example, not everyone used paradigmatic colors such as blue for water, green for trees. Color took on another meaning for some. So one participant used white to represent a bank because for him that was cold, it was sterile, it was institutional building. Lastly, when are blob maps created? What is their relation to time? Our experiences and our use of place may change over time, so how could that affect our understanding of space? In this example, participant Camila's blob map of her native hometown was organized into past, present, and future blobs. So then I took these hand-created blobs and experimented with AR and trying to see them in real-time ground view from your phone screen. Even more so, how interesting would it be if we could experience other blobs in real time and get a better grasp of how others view that space? So what are the possible applications of blob maps? How could they help us better to understand each other? Traditional cognitive-based mapping doesn't currently take into account our subjective interpretation of the physical world. So what we might call illogical maybe is just because we haven't really found an explanation for it yet. Blob maps it really opens up the discussion of why and how instead of just simply where we navigate. Blob maps really allow us to examine space without the influence of or restrictions of walls, obstructions, floor levels, accessibility. Additionally, there's more densely populated areas and they can't eternally grow horizontally. At some point, the vertical space has to be considered. We'll start going up. So how are we going to map vertical cities? How can we organize space continuously growing in complexity? And that's it. That's my lightning talk for today. Thank you all for your time and feel free to get in touch with any questions or comments.